Hola gente, en este video vamos a ver cómo se determina la dirección de un vector. Determinar la dirección de un vector significa encontrar el ángulo de inclinación de la recta a la cual pertenece, ¿sí? Supongamos que tenemos un vector como el que venimos viendo, en un vector expresado en coordenadas cartesianas, ¿sí? El vector B de coordenadas 4, 3. Habíamos dicho que tenía la primera coordenada era la coordenada X, ¿sí? La coordenada en X, y esta era la coordenada en Y. Entonces tenía 4 unidades en X, 3 unidades en Y. El punto 4, 3 va a definir el extremo del vector y de ese modo habíamos nombrado el vector. Bien, vamos a tratar de calcular este ángulo alfa, y de ese modo encontrar la dirección del vector. Bien, tenemos, vamos a formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde tenemos un lado A, que es igual a la coordenada X, vale 4, ¿sí? El lado B, que va a medir 3 porque es igual a la coordenada Y, y el lado C, que va a ser la hipotenusa. De este modo vamos a tener un triángulo rectángulo y el ángulo que yo estoy buscando es el ángulo alfa. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar con una serie de relaciones trigonométricas. Estas relaciones trigonométricas me van a relacionar el ángulo del triángulo con sus lados. Y vamos a tener por ahora tres relaciones que luego veremos que son funciones trigonométricas. La primera es que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sí, esto lo habíamos hablado en clase, voy a ver si puedo hacer un videito sobre seno, coseno y tangente. ¿Sí? Básicamente, ¿en qué se basa? En que sea el triángulo que sea, siempre y cuando el ángulo sea alfa, ¿sí? Tome el triángulo, no me importa el triángulo que tome, podría tomar un triángulo más chiquitito si quiero, un triángulo más chiquitito por acá. La idea es que si yo tomo el cateto opuesto al ángulo, este cateto opuesto al ángulo, ¿sí? Y lo divido por la hipotenusa, siempre me va a dar el mismo valor. Entonces, esto se convierte en una función del ángulo alfa. Bien, el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? El coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente, que sería A, sobre la hipotenusa, ¿sí? Y la tangente es otra relación trigonométrica, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿De qué me van a servir estas razones entre lados? Bueno, en que conocido el ángulo, ¿sí? El seno de alfa, el coseno de alfa o la tangente de alfa lo podemos calcular con la calculadora. Entonces, conociendo uno de cualquiera de los lados de este triángulo, vamos a poder encontrar los otros dos. En este caso, ¿sí? Yo lo que quiero saber es el ángulo conociendo los lados, ¿sí? A diferencia de otros casos en los que yo conozco el lado y un ángulo. Bien, entonces yo conozco cuánto vale B y cuánto vale A. Entonces voy a usar una relación en la que me involucre el lado B y el lado A. Fíjese que el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. Entonces, la que me involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente es la última de las funciones, ¿sí? Que es la de tangente. Entonces vamos a usar esa para calcular el ángulo alfa. Bien, nos quedamos solo con esta relación trigonométrica, ¿sí? Y con esto vamos a poder calcular, como habíamos dicho, que la tangente de alfa va a ser B sobre A. El valor que me dé B dividido A. En este caso sería 3 dividido 4. ¿Sí? La coordenada en X y la coordenada en Y. Y esto, ¿sí? Lo que me va a dar es el valor de la tangente. Una vez que yo sepa el valor de la tangente, utilizo la operación inversa a la tangente, que se llama arco tangente, y de ese modo puedo calcular el valor alfa. Esto acá, bueno, está todo bien hasta acá, pero lo vamos a hacer con un problema. ¿Sí? Vamos a encontrar el valor X, el valor alfa, ¿sí? Bien, vamos a usar esa formulita, porque va a terminar siendo una fórmula,
¿sí? Y vamos a hacer que alfa, ¿sí?, el ángulo alfa es igual al arco tangente, así se escribe, es la función inversa a la tangente. Arco tangente de y sobre x. Pero ¿cuánto vale el y del vector? Este era y, vale 3. ¿Cuánto vale el x? Vale 4. Entonces voy a tener el arco tangente, ¿sí?, de 3/4, ¿sí? 3/4, si yo calculo 3/4, voy a tener, usamos la calculadora, si quieren, de hecho lo vamos a usar porque no siempre es un valor tan fácil calcular. 3 dividido 4 y me da 0,75. Arco tangente, ¿sí?, de 0,75. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es calcular el arco tangente de 0,75. Volvemos a la calculadora, tengo el 0,75 marcado y en este caso me voy a ir a la función trigonométrica. No voy a calcular ni seno, coseno ni tangente, voy a calcular la inversa y para eso usamos la segunda función, el shift de la calculadora. ¿Sí? Tangente a la menos 1 es arco tangente, ¿sí? Y eso me da 36 grados y fracción. 36 grados y algo más, que después lo pasamos a grado, minuto, segundo y vamos a obtener el ángulo. ¿Sí? En la calculadora, para pasar esto a ángulo alfa, tiene una teclita que tiene un gradito, un minuto y un segundo. Así. Tiene un simbolito así. Tocamos esa tecla y me va a dar el ángulo en grado, minuto y segundo. ¿Sí? Si no, 36,8 creo que era, a ver. Sí, 36,87. 36,87 grados, ¿sí?, sería el ángulo alfa. Y de ese modo determiné la dirección del vector B, ¿sí?, mediante un ángulo medido desde el semieje positivo del eje de las X, hacia el vector B. ¿Sí? Una vez que sé el ángulo y una vez que sé el módulo, como vimos en el video anterior, ¿sí?, vamos a poder calcular una nueva coordenada, que es las coordenadas polares, ¿sí?, la coordenada polar, perdón, que es 5, 36,87 grados. ¿Sí? Sí, esa es una forma de escribir un vector utilizando el módulo y utilizando el ángulo, que se denominan coordenadas polares. Después en otro video vamos a hablar un poquito de las coordenadas polares para, a partir de ella, encontrar el valor X e Y. ¿Sí? Bien, espero que les sirva este videito y cualquier cosita nos vemos en el otro video o en clase. ¿Sí? Chau, chau.